Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y vengo con esta propuesta. ¿Qué les parece? Kimono de corazones, soñado. Ustedes saben que no nos puede faltar un tipo de este saco, un kimono de este estilo. Estos sacos que son rectangulares, súper fáciles de hacer, súper rápido, muy abrigados, prácticos, recontra cómodos. Yo ya les fui mostrando en este tutorial divino los míos, los que uso y recontra uso. No se van a arrepentir. Téjanse un saquito de estos que son fabulosos. Miren esta espalda. Miren lo que es este trabajo. Es increíble, divino. Lo pueden hacer con botones, lo pueden hacer suelto, lo pueden hacer con broches, lo pueden agarrar con pinches. Bueno, lo que a ustedes se les ocurra y como les guste, que les sea cómodo, sin nada, simplemente abiertos, son divinos. Bueno, ya lo vendí, lo recontra vendí porque estoy muy emocionada, me encanta. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejerlo? Miren qué belleza. Este es uno de los modelos que utilizo siempre, la verdad que lo uso a más no poder porque es súper cómodo. Lo han visto en uno de nuestros tutoriales y también dando vuelta aquí por el taller. Está hecho con los ovillos que hemos enseñado en nuestro tutorial de multicolor, que les mostré cómo unir todos esos restitos y con tanto color. Bueno, al sumarle un color como vamos a hacer hoy, este nuevo kimono, solo que a le sumé un color rosa a toda esa gama de colores que vienen en los ovillos. Entonces quedan preciosos. Es hiper fácil de hacer. No necesitas saber de medidas, ni de costura, ni detalles, porque te voy a enseñar cómo mido yo y nos va para todo tipo de talle esa medida. Tiene unos bolsillitos, pero eso lo vas a elegir vos, el modelo que a vos te guste presentar. Si querés hacerle un cuello más ancho, por ejemplo, tiene un elástico bien ancho. Se los muestro porque tantas veces me lo han pedido a y quiero compartirlo ya que estamos haciendo este nuevo kimono. Pero la base es exactamente la misma, solo que cambia la trama de los puntitos. Lo voy a dar vuelta y quiero que vean que es súper largo, que aquí es lo que yo he medido, es el largo que ya les voy a mostrar, y todo lo que envuelve es la solapa, es en redondo, también lo vamos a ver. Y bueno, tiene bolsillitos. Después tengo este otro que es hiper grande. También hemos tenido una sección de fotos en nuestro Facebook y lo mostramos, o en nuestro Instagram. Y la diferencia que tiene, les voy a mostrar, es que no solamente le hice todo alrededor el elástico, sino que tiene toda una solapa, una delantera extra, que lo hace que envuelva divino. La lana la tenía hace muchísimos años, ya es así matizada, es un buclé divino, pero no tiene nada, no tiene bolsillos, no tiene botones y es súper amplio. Y la verdad, hay que hacerlo, no te puede faltar uno de estos sacos. Bueno, ¿qué les voy a mostrar? Voy a correr mi chica, mi amiga, que me acompaña siempre, porque les quiero mostrar, voy a poner los anteojos porque si no, no veo nada. Les quiero mostrar cómo vamos a medir o cómo vamos a plantear la medida. Acá hay una serie de medidas para estos sacos. Por lo general, muchas compañeras profesoras muestran distintas medidas para distintos talles, pero mi forma de medir este rectángulo a mí me ha resultado muchísimo para mí y para otras personas, y es una manera sencilla. Miren, vamos a medir, voy a correr un poco el pelo, desde aquí el hombro. Si ustedes no pueden solas, le piden a alguien que les ayude y les tome esta medida, que es muy simple. Vamos a agarrar el metro, apoyamos aquí en el hombro si estamos solitas y lo llevamos hasta la medida del puño. Ese va a ser el largo. ¿Ven? Yo lo estoy apretando con mis deditos, pero sé que el puño está mucho más, unos centímetros antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta la medida de mi puño son 84 centímetros.
Le puedo dar ese largo porque va a ser todo el ancho más lo que le sumemos si le queremos agregar puño, pero eso lo vamos a ver adelante cuando lo empecemos a armar. Entonces ahí nos va a quedar un poquito más largo. Y para la medida del largo, obviamente siempre vamos a elegir si lo queremos tipo chaqueta o lo queremos un poquito más largo. Estos son bien largos, estos a mí me llegan por abajo de la cola. Entonces vamos a medir así. Nos colocamos el centímetro sobre el hombro, lo sostenemos y acá vamos a decidir hasta dónde queremos que nos llegue. Miren, ahí. Yo lo voy a apretar y voy a mirar aproximadamente unos 60 centímetros. Tengo 60 centímetros de largo. Si yo lo quiero un poquito más largo, lo voy a poner de nuevo. Si yo lo quiero un poquito más largo, por ejemplo aquí o debajo de la cola, eso es lo que yo voy a tejer de alto mi rectángulo. Por ejemplo, debajo de la cola a mí me llegan con 72 centímetros. Pero tenemos que tener en cuenta si nosotros le vamos a agregar todo un cuello o un borde o un elástico, eso luego va a sumar. Entonces si el rectángulo lo hago llegar hasta debajo de la cola, si yo le sumo 10 centímetros más, recuerden que esto va a caer mucho más, va a quedar más bien como un tapadito. Entonces son detalles a tener en cuenta, pero en sí, para sacar la medida solamente del rectángulo, entonces medimos desde este hombro hasta la muñeca, hasta el puño. El largo que nos dé va a ser el ancho que vamos a tener. Si le sumamos luego mangas o puños, eso es una decisión que la vamos a tomar luego de tejer el rectángulo. Y el largo, yo lo mido desde la espalda, no lo mido de aquí, porque en realidad lo que queda del rectángulo en nuestro cuerpo es hasta la espalda. Por lo general, aquí cubre muy poco el rectángulo y si le sumamos un elástico o le sumamos un borde, eso es lo que nos va a cubrir por delante. Por lo general, cuando hacemos el rectángulo, aquí queda prácticamente abierto. Yo le puse botones a este, pero bueno, miren, me lo voy a poner para que puedan verlo como calza. Este es bien grande. Si ustedes ven, todo este elástico, yo lo hice en redondo, todo entero, pero hay veces podemos hacerle o agregarle una cintura y solamente hacerle una solapa recta como tiene el otro modelo. Y si ustedes notan, mi rectángulo llega hasta aquí y luego yo le agregué toda esta manga. ¿Ven? Es bien ancho, porque a mí me gustan cómodos, me gusta envolverme pero si ustedes ven mi espalda, miren hasta dónde llega, más allá de que este lo uso siempre, tiene muchísimo uso, pero es divino, la verdad, no les puede faltar un saco de estos. Ya nos vamos a poner a tejer el nuevo que es divino también. Bueno, una vez que les mostré más o menos cómo plantear el tema de la medida, este es el punto divino que vamos a hacer, son corazones, es una trama muy muy linda. Y lo que les quiero mostrar es, yo voy a hacer mi muestra multicolor como está hecho el kimono, ¿no? Pero quería mostrarles cómo queda con colores lisos, si uno elige una bella combinación. Miren qué divino esta combinación tan linda con verde y un celeste, así muy lavanda parece, y queda precioso. También lo podemos tejer en hilo, por ejemplo, yo acá tengo unos colores que si ustedes quieren combinar, que queda muy bonito, por ejemplo este chocolate con un celeste, este es un multicolor también que ya viene así, este hilo de algodón matizado, y el color liso podría ser un chocolate, podría ser un violeta, podría ser un terracota, un natural, como podemos emplear alguno de los colores que tiene este multicolor o este matizado y lo combinamos. Entonces yo les muestro, porque hay veces me preguntan sobre cómo combinar colores y bueno, aquí tengo unas opciones que son diferentes a lo que siempre vamos a un básico que sería no sé, un celeste con rosa o bueno, acá tenemos un verde, más bien un verde musgo y un color durazno y la verdad que queda espectacular. O el mismo durazno, si lo quisiéramos combinar con un chocolate, miren qué lindo que queda, o con un celeste,
O tenemos aquí, por ejemplo, un gris con hilitos plateados, muy bonito, con un durazno, queda muy muy lindo. También podría ser, por ejemplo, con un amarillito patito. Bueno, con el gris y rosa ya sabemos que esto es uno de los colores que siempre vamos a combinar porque queda muy bien. Pero hay que animarse y combinar colores que obviamente se agraden entre sí, que no choquen, como digo siempre, que haya armonía entre los colores, porque si no, no quedan muy bien las combinaciones. Pero bueno, siempre buscando lindos tonos y jugar. Ustedes, si tienen una variedad de colores, empiecen a mezclar y fíjense qué es lo que queda con armonía. Yo, en mi caso, voy a volver a utilizar estos ovillos porque como mi saco me lo hice para mí, para todos los días, utilicé estas lanas que ya aprendimos a hacer los ovillos en un tutorial y aprovechar todos estos restos. A mí me encanta utilizarlos. Bueno, como lo combiné con negro, como vieron en el trabajo terminado. Entonces voy a utilizar el color de los corazones, va a ser este multicolor, y el marco de los corazones lo voy a hacer en negro. El que yo tenía en el maniquí era un multicolor, pero el marco y lo que acompañaba en sí el tejido era un fucsia. Entonces, por eso tomó ese tono rosado. Yo tejí con este multicolor y con un rosa, entonces quedó así tan bonito. En este caso vamos a combinar dos colores y vamos a empezar por la muestra. Yo acá tengo una muestra que les cuento cómo lo van a hacer. Es un múltiplo de 5 más un punto. Mi rectángulo yo lo hice con 101 puntos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hacer la muestra con múltiplo de 5 más 1. Bueno, mi muestra yo la voy a hacer con 21 puntos. Y les quiero contar algo sobre las agujas, que ya me estaba olvidando. Miren, la base la vamos a tejer con una aguja un poquito más gruesa que la que vamos a utilizar para hacer todo el resto del tejido. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi cadena quede floja. Entonces, si yo tejo todo el punto con esta, por ejemplo, yo voy a utilizar una número 5 porque quiero que me quede muy liviano el tejido. Entonces, esta vez elegí agujas bien gorditas. Esta es 5,5, que con esta voy a hacer la cadena de base. Y con la número 5, de 5 milímetros, voy a tejer todo el resto del trabajo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me quede tirante la cadena. Entonces elegí hacerla con un poquitito más grande la aguja y me queda mucho más elástica, no queda tan ajustada. Aclarado eso, comenzamos a tejer. Bueno, acá tengo mis 2 hebras finitas, como tejo siempre, con mi acrílico doble. Por eso también elegí una aguja gruesita. Y voy a tejer mis 21 cadenitas, ¿sí? Comenzamos aquí. Miren, si ustedes notan, con esta aguja quedan mucho más flojitas las cadenitas. Y esa es la idea. Hoy quiero hacer este trabajo con una aguja un poquitito más grande. Tengo 3, 4, 5, así hasta llegar a las 21. Bueno, tengo aquí mis 21 puntos y voy a hacer una más y cambio la aguja. Vuelvo a la de 5 milímetros. Y yo ya levanté una cadenita, entonces ya puedo comenzar a tejer el largo de la cadena, puntos bajos. Yo mido más o menos unos 70 aproximadamente, si no me achiqué, mido entre unos 70 y unos 71. Entonces soy dentro de todo un poco alta, pero por eso mi medida es un rectángulo así tan grande y a mí me parece que está bien. Yo lo hice de 101 cadenas y voy a hacer un rectángulo de 60 centímetros de ancho. Yo lo tejí aproximadamente de 1 metro de ancho, le di un poquito más de mi puño y un poquito quizás que crece por el tejido mismo en sí, que uno cuando se pone a hacer puntos, la trama, podemos elegir hacerlo más chico, pero por lo general se va un par de centímetros a un costadito, así que medirá entre 1 metro y pico, pero eso es una elección. Ustedes lo quieren hacer exacto, justo,
con la medida que nos da hasta el puño, lo pueden hacer, no hay eso, lo vamos eligiendo a medida que lo vamos haciendo al rectángulo. Son muy pocos centímetros de diferencia que uno no le hace nada al trabajo en sí. Entonces les conté, mi rectángulo mide 60 por 1 metro aproximadamente de ancho, ¿sí? Bueno, aquí yo ya tejí mis 21 puntitos y esto sería la base. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir una vez que terminemos el rectángulo, no a los costados, sino que arriba y abajo, como para darle una terminación, un bordecito. Tengo mis 21 puntos, voy a dejar en suspenso esta colita. Si ustedes están iniciando en el tejido y desconfían de que se le vaya a salir, bueno, le ponen un ganchito, un marcador, un clip de pelo, puede ser cualquier cosa que no sostenga esta cadenita, porque siempre nos va a quedar en todas las vueltas, nos van a quedar estas colitas así. Yo las dejo estiradas, pero si ustedes no se sienten seguros, le ponen un ganchito. Regreso al inicio, aquí. Este queda en suspenso y ya vengo con mi color, cualquier color que elijamos, para empezar a hacer los corazones y que quede esta combinación preciosa. Vamos a ir al primer punto, ahí, y vamos a tejer 3 cadenitas de inicio, que va a ser la altura de mi primer vareta. Tomo la lazada y en el mismo punto voy a tejer 2 varetas más. O sea que yo aquí estoy tejiendo lo que sería medio corazón. En realidad, como base es un abanico, o sea que estoy tejiendo medio abanico. Luego, al jugar con el otro color y el tomarlo con puntos bajos, se transforma en un corazoncito divino. Bueno, vamos a hacer unas 3 cadenitas al aire y vamos a tomar lazada para empezar nuestro abanico o nuestro corazón. ¿Qué vamos a saltar aquí? 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos de base. En el quinto tejo 5 varetas, o sea que aquí estoy haciendo la base para un corazoncito entero. Que les explico que mi hilo, que hicimos el ovillito, entren al tutorial, no se lo pierdan porque es un tip importantísimo. Yo tomé una hebra de afuera y una hebra de adentro, por eso aquí tengo estos 2 colores distintos y que va cambiando constantemente a medida que vamos tejiendo. Van cambiando los colores, la verdad que le da un efecto divino, como ya lo han visto terminado. Entonces, aquí voy con 3, 4 y 5 varetas. Cada uno de estos abanicos los vamos a separar con 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y como es la base, aquí tenemos que contar 1, 2, 3, 4, en el quinto tejo mi próximo abanico o futuro corazoncito, ¿sí? Bueno, esto es súper fácil y muy rápido de hacer. Tengo 4, me faltaría una más, 5. Vuelvo a tejer esas 3 cadenitas y cuento otra vez, 1, 2, 3, 4 espacios. En el quinto espacio pincho y tejo esas 5 varetas. Bueno, ahora es el pájaro. Cuando no es el perrito del vecino, les comento que hay unos pájaros divinos acá. No sé bien su nombre, creo que se llaman chimangos y vienen al pino que tengo sobre el taller. Bueno, tengo aquí mis 5 varetas. Vuelvo a separar, 1, 2, 3. Y ahora me tocaría, porque estoy en el orillo, salto las 4, en este punto donde está la colita, acá voy a hacer la mitad de este abanico como tejimos en el inicio. Entonces me tocaría tejer solamente 3 varetitas. Tejo 2 y tejo 3. Bueno, miren lo que voy a hacer. Tiro de la colita, ahí, si ustedes no se sienten seguros, bueno, le agregan uno de estos ganchitos. Si no, simplemente tiran de la colita y lo dejan en suspenso. Vamos a girar el trabajo. Nos ponemos del lado del revés.
y vamos a tejer así. Vuelvo a tomar la colita esta, levanto 3 cadenitas porque tengo que dar esa altura de las varetas. Y en el punto donde dejamos esta colita en suspenso, en ese punto, acá está la colita y acá está el resto de la lana. Entonces, bajo este resto de lana, la colita la dejo por ahí, que no me molesta para nada, y tejo un punto bajo, aquí. Paso esta colita por debajo y se va a quedar esperando a cuando yo termine esta hilera. Luego vengo, la recupero y seguimos tejiendo. Una vez que tejimos el punto bajo, tejo 2 cadenitas al aire. ¿Ven? Esto es importante porque esta hilera se hace de una manera, la que viene cambia apenas en las orillitas. Entonces hay que prestar atención. En esta hilera donde hay 3 varetas, va un punto bajo y 2 cadenas. Tomo la lazada y aquí, como esta parte es la base del tejido, yo tengo que pinchar en los puntos bajos. En las próximas hileras no, pero como es el inicio, me tocaría a mí tejer esta vareta pinchándola, miren, en el punto bajo que continúa apenas al lado del abanico. En la vuelta esta, bueno, pincho y tejo mi vareta. Ahí. Una cadenita al aire, tomo la lazada y voy a pinchar en este otro. ¿Ven? Este punto bajo. Ahí. Entonces me van a quedar estos 2 puntos libres y la cadenita por el medio. Tejo 2 cadenas y voy a buscar el centro del abanico, aquí. Estos 2 saltos, tejo aquí un punto bajo. Esto cuando recién inicia la hilera, quizás ustedes dicen, uy, tiene mucha vuelta. Pero como se repite una y otra vez, van a ver que después lo van a tejer mirando la televisión o charlando con alguien, porque se hace muy fácil. Bueno, tejo 2 cadenitas, tomo la lazada y vuelvo a repetir este movimiento. Pincho bien pegado al punto que tenía el abanico como base. Cierro la vareta, una cadenita, tomo la lazada y vuelvo de nuevo a este punto. Siempre me van a quedar estos 2 libres. Tejo acá. Ahí va. ¿Ven? Vamos armando. Tejo 2 cadenitas y pincho en el centro del abanico. Tejo 2 cadenitas y pincho aquí en el punto bajo. Una cadenita, tomo la lazada y pincho en el otro costadito. 2 cadenitas y pincho en el centro del abanico. Hice en la muestra 3 abanicos para que puedan apreciar un poco mejor la muestra. Obviamente no les hago el tejido, el rectángulo entero, porque no terminaría nunca las hileras. Es un rectángulo bastante grande, entonces en esta muestra se puede apreciar perfecto. Bueno, acá llegamos al último. Este es el medio abanico, pero igual yo pinché ahí abajo. Entonces vuelvo a tejer esas 2 cadenitas y voy a tomar el punto bajo en el medio de lo que sería la mitad de un abanico. Entonces tengo que pinchar en esta varetita de orillo. Pincho y tejo un punto bajo. Ahí. Una vez más tiro de la colita y lo reservo. Regreso, porque ahora tengo que tejer, pero no voy a girar. Regreso y empiezo a tejer con esta colita que habíamos dejado en suspenso. ¿Cómo la vamos a tomar? Vamos a buscar ese punto bajo y pasamos la aguja. ¿Ven? Recuerdan que acá en la orilla hicimos un punto bajo. Voy a buscar esa colita, este punto, lo ajusto y me la traigo hacia mi lado. Ahí, ¿ven? Y ahora en esta hilera voy a levantar 3 cadenitas a modo de una vareta, de la altura de una vareta. Una cadenita sola más. Voy a comenzar a formar el abanico en esta base que hemos preparado de varetas. ¿Ven? Entonces,
tomo la lazada y aquí adentro voy a tejer esas 5 varetas. 1, 2. Acá tengo mis 5 varetas. Miren dónde van a ir ubicadas en esta hilera. Separo con 3 cadenitas, igual que hicimos abajo. Solo que los abanicos de ahora en adelante van a ir ubicados entre medio de estas 2 varetas que hicimos con una cadenita en el medio. Esa va a ser la base para ubicar estos abanicos o corazoncitos que se van a transformar después. Y es repetir el mismo punto a lo largo de toda la hilera. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y hago mis 5 varetas. Acá me quedaría hacer la última, el último corazoncito o abanico. Y les muestro cómo cerramos esta hilera. Empezamos con una vareta, si recuerdan. Esta hilera comienza con una vareta. Bueno, acá terminé. Ven, acá yo hice una vareta y una cadenita. O sea que hice 4 cadenitas. Y acá voy a hacer una cadenita y una vareta. La vareta la pincho sobre el punto bajo este. ¿Ven? Ahí. Y ahí la cierro. Tiro y nuevamente queda en suspenso. Ahora tengo las 2 hebras de este lado. Ahora sí que están las 2 de este lado. Giro. Y comienzo a tejer el marco en negro. Y nuevamente volvemos a levantar esas 3 cadenitas porque necesito la altura de una vareta. Una vez más vamos a hacer un punto bajo pinchado sobre la vareta. Si recuerdan, acá nos queda la hebra de este punto y la colita, no importa. Nosotros vamos a tejer igual en este espacio. Ahí tejo un punto bajo. Ahí acomodo mi material. Y ahora tejo 1, 2 cadenitas y salto directamente al medio del abanico. O sea que se vuelve a repetir. Lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá. Solo que nos queda como desfasado, porque los abanicos quedan intercalados, no quedan todos alineados. Eso es lo que hace de bonito este punto también. 2 cadenitas y ahora esto que hicimos aquí, que lo pinchamos en la base porque eran puntos bajos, los vamos a pinchar de esta forma aquí, miren. Tomo la lazada y paso por el arco que está sobre el abanico. ¿Ven? Ahí. Una cadenita, tomo la lazada y paso por el arco que me queda de este lado del abanico. ¿Ven? Entonces, este mismo trabajo que lo hicimos acá abajo, a partir de ahora, de estas 2 hileras, luego se repite a lo alto de que le demos a nuestro rectángulo, ¿sí? Todo lo alto. Vuelvo a hacer 2 cadenitas, pincho en el centro, esto es siempre lo mismo, 2 cadenitas y ahora sostengo estas 2 varetas con una cadenita y la otra vareta, simplemente del arco anterior. Entonces ya este es el movimiento que vamos a copiar en todo el trabajo. Es muy fácil. Una vez que aprendemos a hacer estas 2 hileras, les digo que queda un punto divino. Lo podemos combinar con los colores que se nos ocurra. Bueno, acá llegué al último punto bajo. No voy a sostener aquí porque solamente tengo medio corazoncito. Entonces saltamos esta cadenita que habíamos hecho de más, aparte de la vareta, y pinchamos sobre la vareta el punto bajo. Voy a estirar un poquito para dejarlo al punto. Si ustedes recuerdan acá, levantamos la vareta y pinchamos sobre este punto que acá está en suspenso, pero aquí en el medio nos queda esa cadenita. Lo mismo hacemos del otro extremo. Y ya se van formando, ¿ven qué bonito que queda? Bueno, ahora regreso y tengo que retomar este tejido para hacer toda la hilera y luego girar,
¿sí? O sea que tejemos 2 veces hacia la izquierda, 2 veces lo damos vuelta y comenzamos de vuelta. Ahí va. Acá hacemos así. Entramos la aguja por el punto bajo y vamos en búsqueda de este rulito. Lo engancho y me lo traigo. Y acá vamos a tener en cuenta esto. Si yo acá hice 3, acá va 1. Entonces aquí en esta hilera me correspondería medio abanico, o sea 3 varetas. Entonces es muy fácil de darnos cuenta y las 3 las pinchamos siempre en el mismo punto, en ese punto bajo. Ahí vamos a sostener. Ahí sostenemos las 3 varetas, o sea el medio abanico o medio corazón. Nuevamente 3 cadenitas al aire, esperen que una se me zafó, tengo las 3 y el abanico va aquí adentro, en esta base que hemos preparado, ¿sí? Acá tejo mis 5 varetas. Nuevamente 3 cadenitas, 5 varetas. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar a la otra orilla. Acá volví a llegar a la orilla, está este punto en suspenso y nuevamente me toca hacer 3 varetas. Y a partir de ahora es repetir todo lo que hemos tejido hasta ahora. Tiro de la colita, giro y comienzo nuevamente con el negro. Les voy a mostrar aquí una vez más, pero es repetir exactamente lo mismo. Levanto las 3 cadenitas, pincho, tejo un punto bajo, 2 cadenitas, este queda ahí en suspenso y volvemos a hacer la vareta sosteniéndola en este puentecito que hicimos en la hilera anterior. Esto ya es repetir exactamente lo mismo, la primera y la segunda hilera. ¿Ven? Vareta, cadena, vareta, siempre sosteniéndolo de este arco que queda sobre el abanico. Cuando voy a tejer el punto bajo en el centro del abanico, siempre van 2 cadenitas. Punto bajo, 2 cadenitas. Cuando estoy para encerrar esta cadenita y estos arcos, entonces es una vareta, una cadena, una vareta. 2 cadenitas, punto bajo, 2 cadenitas, vareta, cadena y vareta. Y así vamos a ir tejiendo este rectángulo que es súper fácil una vez que le agarramos la mano al punto, que es un punto realmente divino. 2 cadenitas y hasta acá ustedes recuerdan que lo pinchábamos con un punto bajo. Luego es exactamente lo mismo. Regresamos, recuperamos pinchando sobre el punto bajo esta colita, levantamos, en este caso ya nos tocaría una sola vareta y repetimos esta hilera. Y en la próxima repetimos esta hilera. ¿Ven? Y nos va a quedar combinado con negro estos colores divinos. Y si eligen un color liso, igual. Miren qué bonito que queda. Me quedo tejiendo mi rectángulo bien grandecito y ya les muestro cómo queda. Miren esta maravilla. Yo no me canso de ver esta combinación, por Dios. Y está tejido con nuestros super ovillos que estoy súper feliz. Miren cómo cambia. Depende de cómo lo van mirando. Bueno, está hecho con el hilo doble de nuestros ovillos súper reciclado. Divino, divino. Estoy enloquecida con esto. Bueno. Que tengo aquí mi rectángulo, es enorme, se los voy mostrando y los voy moviendo porque es grande. Les voy a mostrar qué resultó una vez terminado el punto corazón. Otro detalle que no les conté del punto corazón, este rectángulo nosotros lo podemos tejer del ancho, o sea del alto que le queremos dar, del alto de nuestra espalda, lo podemos tejer en esta dirección. O lo podemos tejer como elegí en mi caso, porque elegí esto por la forma que tiene el corazón. Yo quería que su mayor parte se vea que es la espalda, ¿no?
por lo general vemos mucho la espalda de este saco, que es tan lindo. Entonces me gustaba que el corazón se vea en su mayor parte apuntando hacia arriba. Luego en la delantera quizás cambie un poco cuando lo doblamos para hacer las mangas, pero en realidad por eso yo lo tejí desde la cintura, digamos, hacia arriba. Pero tranquilamente ustedes, depende del punto que vayan a elegir, después les voy a mostrar el de los otros que tengo, de los otros dos, se puede tejer a lo largo, digamos. Bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que mi rectángulo terminó midiendo, ahora les voy a mostrar mi centímetro, 59, entre 59 y 60 centímetros de largo. Yo elegí esa medida porque le voy a hacer un cuello de unos 10 centímetros aproximadamente, que es lo que me va a sumar arriba y abajo en la cintura. Y de ancho, digamos, si ustedes recuerdan, yo me medí entre 80 y, no me acuerdo, pero 85, 87 puede ser, más o menos, de mi hombro hasta el puño. Y este aproximadamente mide entre 1,8 m, 1,9 m, más o menos. ¿Por qué? Porque es lo que les explicaba hoy. Cuando nosotros tejemos, por lo general, el tejido unos centímetros más, 1 o 2 centímetros más se nos va siempre porque depende del punto. Si nosotros elegimos hacer un elástico o un punto en relieve, siempre tiende a achicarse. En cambio, si tejemos abanicos, por lo general, se extiende un poquito, pero no hay ningún problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el rectángulo? Yo se los quería hacer en vivo, no quería hacer la pequeña muestra y hacer el saquito. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a girar porque no tiene ni derecho ni revés, pero a mí, como yo comencé el punto bajo, me gusta elegir de ese lado el derecho, pero la verdad es indistinto. Les voy a mostrar uno solo de los lados porque es muy ancho. ¿Cómo vamos a hacer para la manga? Vamos a tomar esta punta, muchas lo habrán visto cómo se hacen estos sacos, pero siempre hay alguien que no. Entonces aquí estamos destinando este trabajo especialmente para el que nunca hizo un saco. Miren qué cosa más linda y qué fácil, por Dios, qué fácil que es. Con este rectángulo vamos a traer del lado más largo, vamos a elegir el bajo y el alto y vamos a doblar los extremos hacia adentro. Vamos a buscar un medio, o sea que las dos midan exactamente lo mismo. Y vamos a dejar una distancia, depende el brazo de cada uno, depende el ancho que vamos a querer elegir, pero entre 15, máximo, como mucho, 20 centímetros. Miren, aquí serían 20 centímetros de abertura. Yo en los míos dejé unos 16, 17 centímetros que va a ser de manga. El resto se cose, ¿sí? Pero todo depende del ancho de sus brazos, de la comodidad que ustedes prefieran. Pero entre 15 a 20 centímetros está más que bien, ¿sí? Es lo que vamos a dejar de abertura. Que luego les digo si agregamos o no unas manguitas. Bueno, esto podemos poner o unos alfilercitos, en este caso puedo poner estos marcadores, todavía sin coser. Yo voy a dejar, a ver, les digo, unos 16, 17 centímetros de abertura. Entonces, hasta aquí yo cosería esta parte del saco. Por ahora le pongo estos brochecitos y esto es lo que me quedaría de manga. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Me vengo para este lado y hago exactamente lo mismo. Junto los dos extremos que midan lo mismo, ahí, y volvemos a unir. Me pongo estos ganchitos porque me lo voy a probar y se los voy a mostrar. Medimos exactamente lo mismo que medimos allá, que yo medí aproximadamente unos 16, 17 centímetros y vamos a ponerle unas pincitas, unos ganchitos, todo lo que tengan, como unos alfileres, no sé, porque con la lana el alfiler, salvo que sea de gancho, el alfiler se nos pianta, se nos pierde. Bueno, le pongo esto a modo de costura. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto de manga. Ahí. Yo lo voy a doblar un poco para que lo puedan ver un poquito más juntito. Esto es lo que es todo el saco. ¿Qué vamos a decidir aquí?
Primero, le vamos a hacer un borde sí o sí. Podemos hacer punto bajo, 2 hileras como hicimos en cada uno, o una hilera como hicimos en cada uno de los lados. Ah, que no les conté en la muestra, pero se los voy a contar ahora. En esta muestra se me pasó de largo. Yo hice cadena y punto bajo. Cuando terminé, en el último bordecito que hicimos del marco, con el color, en mi caso, que estaba haciendo la muestra en negro, yo le tomé la misma cantidad de puntos aquí arriba de puntos bajos, una vueltita. Entonces nos quedan los dos extremos con una hilera de punto bajo. Eso me había olvidado, ese detalle que es importante. Bueno, aquí tienen, ¿ven? Una hilera de punto bajo y abajo también, que era la cadenita con una hilera de punto bajo. Entonces esto sería todo el saco. ¿Qué vamos a decidir aquí? El borde que le queramos hacer. Si ustedes quieren hacer solamente una chaquetita liviana y sin mucho borde, bueno, le pueden hacer toda una vuelta de vareta o toda una vuelta de punto bajo y cangrejo, o le pueden hacer punto elástico. Eso es a elección de cada uno, ¿sí? Yo ahora me lo voy a probar y se los quiero mostrar cómo queda así una chaquetita muy simple. Bueno, miren qué es lo que quiero que vean, aparte de esta maravillosa prenda que estoy enamorada. Esta es la parte que nosotros deberíamos coser y esta es la parte que nos va a quedar de manga. Acá es donde decidimos cuánto lo queremos cerrar y qué ancho le queremos dar. Y me voy a dar vuelta, ahí, miren qué belleza. Este es el largo que yo había sacado y lo que le voy a sumar es todo un elástico. Pero acá ustedes van a decidir si lo quieren más chaquetita, sin manga, sin puño, lo quieren dejar así simplemente con un puntito bajo, muy poco. Sí, le tenemos que tomar acá un punto elástico, un punto que termine de dar todo el cierre de esta chaqueta. Eso sí lo tenemos que hacer porque si no queda muy abierto en mi caso, porque yo decidí hacerlo amplio. Pero bueno, es lo que les quería mostrar, que acá decidimos si lo queremos chaqueta o lo queremos hacer un poco más amplio como el primero que me probé, ¿sí? Miren qué divino, divino, divino. Bueno, vamos a seguir tejiendo. Bueno, una vez que decidimos el ancho que queremos para nuestra manga, vamos a empezar a coser. Yo acá no le hice ningún borde porque quiero que continúe este dibujo y que se vea lo menos posible. Si yo a esto le tejo todo un borde en negro, aquí me va a quedar una franjita negra, que bueno, eso es otra opción, ¿no? Bueno, yo conté 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a comenzar a coser y vamos a empezar a unir con las puntadas, como si ustedes me conocen, ya han visto mis puntadas, que yo coso en zigzag mis tejidos, pero ustedes utilicen el método que conocen, que les gusta. Y si no, bueno, en nuestros tutoriales, cuando yo coso mis tejidos en el saco hexagonal, por ejemplo, ahí he mostrado cómo coser. Cuando estoy uniendo prendas, yo tomo un punto de un lado, un punto del otro. Aquí, como son todos desiguales, porque en algunos tenemos abanicos, en otros tenemos las varetas en negro, bueno, igual por un lado mejor porque el punto se ve mucho menos. Por lo general este punto no se ve absolutamente para nada, queda una puntada invisible. Pero como acá hay tanto color, menos se ve, así que viene bárbaro. Bueno, así voy a ir cosiendo esta manga y la otra. Y luego voy a comenzar a tejerle un punto elástico en los puños y en todo lo que sería alrededor de lo que nos queda como chaqueta. Yo les contaba que voy a hacer todo un elástico aproximadamente de 10 centímetros, pero lo voy a ir tejiendo y lo voy a ir viendo si me gusta cómo va quedando y si no lo haré un poquito más ancho. Yo les hice en mis otros dos sacos bien ancho el elástico, me encanta cómo le queda, pero bueno, cada uno va a decidir porque si lo quiere como chaqueta ya no le vamos a agregar tanto de ancho porque se nos va a hacer largo, entonces ya va a dejar de ser una chaquetita, pero eso es a elección. Hay otros que también se le agrega atrás una especie de faldón y nos queda más largo, pero eso ya se los voy a ir mostrando ahí. Bueno, lo mismo que hice aquí,
se lo voy a hacer de la otra manga. Y luego comienzo aquí a hacerle mi puño, ¿sí? Pero me voy a coser la otra manguita y ya les cuento. Bueno, ¿qué quiero contarles acá? Este es mi archi super recontra usado suéter. Mi kimono, mi rectángulo fucsia con un super reciclado. Quiero mostrarles que yo le agregué esta manga. Miren, hasta aquí llegaría mi rectángulo. Entonces yo a este le agregué una manga de unos 30 centímetros. Porque si ustedes notaron, cuando me lo puse, más o menos la chaqueta me queda al codo. La medida que hicimos del hombro a la muñeca, cuando lo acomodamos en el cuerpo, nos queda más o menos aproximadamente a la altura del codo. Entonces nosotros agregamos un puño, si bien es bien ancho, porque yo me lo hice más ancho, con un puño, un simple puño, lo que les quería mostrar era esto y el punto que tiene este kimono, este saco. Y acá en el otro, que también archi super recontra usado, bueno, este tiene un puño más bien gordito, porque como también es muy ancho, con un puño así es suficiente, me llega hasta aquí. Me cubre la parte del brazo que me falta. ¿Ven? Este tenía un punto de elástico y nada más. El punto de la trama es la misma que el otro, que el anterior, que este fucsia, solo que la lana, como es un buclé sedoso y con matizado de colores, prácticamente no se ve. Cuando son lanas así con mucho color, no hace falta hacerle una trama muy compleja porque al final no se alcanza a apreciar el punto, se ven los colores. Acá, bueno, este punto es simplemente varetitas. Miren qué bonito que es muy conocido. Bueno, eso es lo que le quería mostrar sobre el tema de las mangas. Entonces, yo ya cosí y ahora voy a comenzar a tejerle un puño. Se lo voy a hacer como lo hice en el marrón matizado, puño del punto elástico y nada más. El largo, bueno, lo voy a ir viendo a medida que me lo voy probando. Yo voy a arrancar con unos aproximadamente, voy a tejer entre 10 o 15 centímetros mi puño, pero me lo voy a ir probando. Si con 10 centímetros yo me lo pruebo y me gusta cómo me queda o a donde yo quiera dejar mi puño, listo, ya es suficiente. Pero ¿qué vamos a tejer en principio? En principio le voy a dar toda una vuelta de puntos bajos, porque esa va a ser mi base para el punto elástico. Entonces, simplemente cadenita y punto bajo. Recuerden, donde hay vareta, van tejiendo 2 o 3 puntos según el espacio que tengan y el material con el que lo estén tejiendo. Ustedes van a ir repartiendo. Si hay espacios que están como muy ajustados, bueno, tejen un punto menos y luego lo van acomodando en las hileras que siguen. ¿Ven? Ahí yo voy a tejer 2. Bueno, lo que tenemos que lograr es que no queden demasiados puntos. Ustedes van a ir viendo qué les pide el tejido. Que no quede ajustado, que no quede tirante, pero tampoco quede con vuelo. Porque bueno, no estamos buscando eso. Si estuviésemos buscando un poco de vuelo, ya eso es otra cosa. Pero en principio, bueno, toda una hilera de punto bajo. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Y voy a hacer lo mismo en los dos puños. Cerré mi hilera de puntos bajos. Ahora voy a tejer una hilera de varetas. O sea que levanto 3 cadenitas para mi primer vareta. Y no voy a empezar el elástico directo en el punto bajo, sino que voy a hacer toda una hilera de varetas. Una vez que dé toda la vuelta con varetas, ya les muestro cómo comienzo mi punto elástico. Bueno, acá tengo toda la hilera en varetas y ahora voy a comenzar a tejer el punto elástico. Como yo lo estoy tejiendo con hilo negro, con color negro mejor dicho, espero que ustedes lo puedan ver y apreciar. Pero de todas maneras, si entran a nuestro canal, en la sección de técnicas tenemos 2 tipos de elástico que quedan muy lindos. Y también creo que tenemos un elástico en las medias, también para que ustedes vean que hay diferentes formas de hacerlo y quedan muy bonitos.
Entonces, bueno, recuerden que en la sección de técnicas entren a nuestro canal, van a encontrar trabajos divinos y muchos tips para tejer, más si son principiantes y están aprendiendo. Tienen puntos muy lindos para aprender que son básicos y que los empleamos en todos nuestros tejidos, ¿no? Ya saben, son bienvenidas, siempre las espero y obviamente que compartamos este arte maravilloso. Tengo toda mi hilera de varetas, voy a levantar 3 cadenitas y acá voy a elegir. Yo puedo hacer de 2 en 2 elástico, o sea, 2 en relieve hacia atrás, 2 hacia adelante. Puedo tejer en relieve 1 y 1, puedo tejer en relieve 1 y 2 y les muestro. Este por lo general yo lo dejo, como es cadenita, lo dejo que pertenezca hacia atrás, porque estoy sobre el derecho de mi tejido. Entonces tomo la lazada, vengo por esta vareta de adelante, la abrazo con mi aguja ahí y tejo la vareta como la tejería normalmente. Entonces estoy tejiendo con mi punto en relieve hacia adelante. Ahora tomo la lazada y el próximo lo abrazo de atrás hacia adelante, ¿ven? Miren por dónde pasa mi aguja. Tomo la hebra, lo traigo, cierro estas dos y cierro estas dos. Tejo mi vareta como lo tejería normalmente. Entonces, si dijimos, este cuenta como que está hacia atrás, este cuenta para adelante. El que viene para atrás y ahora me tocaría uno para adelante. Este sería el elástico, el básico, que es de 1 y 1. ¿Ven? Dejo este hacia adelante, el que sigue hacia atrás. Y nos forma esta trama tan bonita que tiene el elástico. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que en la sección de técnicas lo tenemos y tenemos otro tipo de elástico también y que quedan divinos. Bueno, acá yo hice 1 y 1, pero como les decía recién, si ustedes quieren, pueden hacer 2 y 2, pueden hacer 2 y 3, 2 y 1. Es cuestión de jugar y ver qué es lo que más nos gusta y cómo queda en el tejido. Bueno, yo me voy a quedar dando toda esta vuelta y luego les muestro, para quien no sepa tejer elástico o que nunca lo haya hecho, cómo seguiría la tercera hilera. Acá yo terminé con un punto en relieve hacia adelante y una de las cosas que no les dije y se me pasó, con todo lo que hablo se me pasan cosas, es que yo les tejí puntos pares, así que recuerden de que cuando vayan a hacer el puño y el elástico así 1 y 1 es punto par. Bueno, terminé con el relieve hacia adelante y si recuerdan la cadenita que decíamos de inicio nos pertenece hacia atrás. Entonces cierro esta hilera sujetando con un punto corrido y vuelvo a levantar. Y para los principiantes, como les decía, ¿cómo seguimos estas hileras? Vamos a respetar. El que está hacia adelante lo tejo siempre hacia adelante. ¿Ven? Digo hacia adelante porque el relieve queda para adelante. Ahí. Entonces, tomo el punto hacia adelante. Y el que está por detrás, que está aquí atrás, el relieve queda del lado de atrás, entonces lo tejo por atrás. Tomo la lazada, cruzo la vareta con mi aguja, traigo la hebra y cierro. Eso es lo que quería dejarles en claro para los principiantes. Obviamente que los que ya saben hacer el elástico, que son muchas, podemos tejer esto con los ojos cerrados. Nos tomamos un matecito y vamos tejiendo a toda velocidad porque ya lo sabemos hacer. Entonces, ¿qué les explicaba? Eso, simplemente. Nos encontramos con los puntos, los vamos tejiendo como los vamos encontrando. El que está hacia adelante, el que está hacia atrás, hacia atrás. Así le van a dar el alto que ustedes desean, el alto que ustedes cuando se prueben la chaqueta les parezca cómodo o lo que ustedes necesitan, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo este puño, el otro y ya después les muestro. Acá lo tengo obviamente súper avanzado y terminado, pero bueno, no se preocupen porque esto es muy simple y les paso a explicar. Este es el puño
que lo hice con el punto elástico, como les contaba, y mide para mi medida entre 19 y 20 centímetros. Acá dice 19, pero bueno, ustedes saben que esto cuando descansa el tejido siempre se ajusta, y como este lo terminé antes, se ajusta un poco, pero es entre 19 y 20 centímetros y siempre recordando la medida de cada una. Yo lo hice con esta medida porque para mis brazos, que son largos, estaba bien, pero ustedes lo tienen que ir probando, como les contaba antes, y se lo van midiendo a ver qué medida necesitan o a dónde a ustedes les gustaría también, porque si lo quieren una manga 3/4 también va perfecto y entonces se lo hacen más pequeño. Bueno, eso por un lado. Aquí tengo los 2 puños terminados. Recuerdan que hicimos punto bajo y de acá nacía directamente el punto elástico. Y para alrededor de toda la chaqueta, acá, yo le hice en principio esta medida, esta parte no, pero de aquí hasta aquí, le hice entre 12 y 13 centímetros de elástico todo alrededor, o sea, todo alrededor del rectángulo. Todo alrededor le hice un punto elástico, tomando la manga, todo lo que sería la unión del rectángulo, como si fuese una bolsa, porque una vez que le cerramos en las mangas parece una bolsa. Bueno, le hice todo alrededor entre 12 y 13 centímetros, también depende cuánto queremos nosotros que nos cierre la chaqueta. Y otro detalle a contarles que sería, ahora les paso a contar lo de la solapa, pero quería comentarles que si ustedes, como les decía más temprano, que si ustedes lo quieren más saco, más sacón o que sea más largo, entonces tranquilamente pueden tomar solamente la parte de la espalda y hacerle una franja o continuar con este punto o el mismo elástico más largo. Y luego retoman y completan toda la solapa. Pero bueno, yo hice algo similar y se los voy a comentar. En principio 12 o 14 centímetros todo alrededor de punto elástico. Luego, ¿qué hice? Que aquí viene lo de la solapa. Miren, lo voy a sacar sobre la mesa si lo pueden ver. Hasta aquí llegaba mi elástico. Entonces separé 60 centímetros de mi cadera, que sería desde aquí con un marcador, y me vengo por este lado hasta aquí. 60 centímetros de la parte de mi espalda, la cadera. Entonces lo marqué con 2 marcadores y comencé a tejer solamente ida y vuelta toda la delantera, ida y vuelta. Hice 8 hileras más, pero les voy a pasar la medida. Unos 10 centímetros más. Como hice, marqué tejiendo unas 8 hileras de ida y vuelta hasta lograr este ancho. Este ancho que tengo aquí, que recién les mostraba, son 10 centímetros aproximadamente. Entonces, me quedaría la solapa y lo que era parte del elástico. Para terminar de cerrar y unificar esta parte de la solapa con todo el resto del elástico, entonces, cuando yo di toda una vuelta, continué tejiendo aquí una hilera de varetas hasta encontrarme nuevamente con el elástico y seguí tejiendo el elástico. Esto lo hice por 2 hileras. La primera, ven que acá termina en redondito. Bueno, cuando yo llegué hasta aquí con mi última hilera de la solapa, aquí, porque estas 2 últimas son las que agregué, entonces agregué 10 puntitos aquí en vareta para poner mis varetas alineadas con el elástico que iba a continuar tejiendo. Entonces, para unificar la solapa con el elástico, yo hice 10 puntos de varetas por aquí y enganché el elástico. O sea que seguí tejiendo punto elástico todo alrededor hasta llegar a este lado. Entonces, cuando llegué del otro lado de la cintura, tejí nuevamente en el borde de la solapa 10 varetitas y retomé el elástico. Toda una vuelta, ahí hice una hilera de más. Y la última hilera que le di, entonces ya sí pude terminar de integrar estos 10 puntitos con el mismo elástico.
Quizás en negro no sé si se llega a notar, pero en la primera eran de varetas, porque tenía que ubicar el elástico hacia este lado, los puntos para este lado. Y la segunda hilera, que fue la última de todo alrededor del saco, fue la que integré con el mismo elástico. O sea que aquí terminaba el punto en relieve hacia adelante, entonces el que seguía hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y así integré estos 10 puntitos, pero continué siempre unificando solapa y cintura, unificándolo con el punto elástico. Es algo simple, lo que pasa es que yo quise agregar esas últimas 2 hileras para unificar, si no la solapita me quedaba suelta. Si ustedes ven, yo doblo acá, la solapita me quedaba suelta de lo que sería parte de la cintura. Entonces, para unificar, agregué estas 2 últimas hileras en todo el contorno de lo que sería el saco. Es algo muy simple. Recuerden que si tienen alguna duda, me van a preguntar, como siempre, que las contestamos todas las veces que podemos, pero era simplemente para contarles cómo unifiqué solapa, elástico, y lo hice cortito. Yo la hice tipo chaqueta, yo no la quería tan larga, por eso agregué simplemente en la parte delantera, que le puse 2 botones. No hice ojales, ¿por qué? A mí es muy rara vez que hago ojales, porque como el crochet lo que tiene más cuando tejemos varetas, el ojal lo podemos hacer simplemente, obviamente una vez que lo empezamos a utilizar como ojal, así va a quedar, porque lo empezamos a usar y después se afloja el punto y no hace falta agregar ojal, pero eso es para mí. Si ustedes quieren agregarle algún botón, algún broche y hacer algún ojal aparte, lo pueden hacer también. O si quieren separar algún punto antes de cerrar las últimas 2 hileras y separan un punto, cierran y hacen un ojal un poquito más grande. Para mí no hacía falta, yo directamente utilizo los calados de las varetas y hago los ojales directos por lo general. Pero bueno, esos eran los últimos detalles que les quería comentar para este trabajo que es realmente increíble. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con los colores lisos si lo prefieren. Pueden combinar varias hileras de colores también. Yo volví a utilizar estos ovillos divinos que hicimos en el tutorial de recuperando nuestros restos de lana o de hilos y queda un trabajo fabuloso. Espero que les haya gustado y quiero agradecerles siempre tanto cariño que nos dejan. Y recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, están en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, nos pueden dejar las preguntitas, más allá de que también las dejan aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias, espero que lo tejan. No dejen de hacerse este saco porque vale la pena. Es un saco muy cómodo, es original, es muy vistoso, es bello y es un mimo para nosotros o como salida laboral. Bueno, les dejo un beso enorme y a seguir tejiendo. Nos vemos pronto. Un besito, gracias.